Bienvenidos a la entrevista. Cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Hoy tenemos la oportunidad de conversar sobre este tema con Claudia Castro. Ella tiene una maestría para la vida. Bienvenida a la entrevista. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. ¿Qué podemos entender como maestría para la vida? Maestría para la vida. A ver, es una maestría en la que tienes herramientas para conocer cómo funciona tu mentalidad, pero también herramientas de autoayuda, herramientas que tú puedes utilizar para dar un giro a tu vida. Y esto tiene que ver con salud mental. Entendemos o conocemos de que usted pues ha pasado por una experiencia y que esto la llevó a formar una empresa para dar ayuda a la salud mental. Cuando yo llego a conocer estos conocimientos, a tener estos conocimientos, estaba pasando por una etapa de depresión fuerte, depresión y ansiedad, causada por un duelo no resuelto. En el 2013 tuve que enfrentar la muerte de 4 familiares que duraron 1 año y medio. La primera muerte fue mi padre de un infarto repentino. A los 15 días muere mi suegro y luego empieza la enfermedad terminal de mi abuelo, para que muere, y luego al mes siguiente muere también un tío. Entonces, a la vez quedó sin trabajo. Entonces digamos eran ya 5 momentos fuertes de duelo, y uno de esos duelos no estaba resuelto. Pasó el tiempo y aunque yo tenía una postura de agradecimiento, era un duelo que no estaba resuelto. Entonces eso era lo que me mantenía con depresión y ansiedad, totalmente desmotivada para la vida. Estuve con una psiquiatra durante 1 año medicada. Estuve también leyendo, buscando, pero nada de esto me daba a mí lo que necesitaba. Claro, la atención médica me ayudó, por supuesto, pero fue hasta que encontré esta información en este primer curso en el que asistí en Miami, en donde tuve conocimiento sobre cómo funciona la mente, qué es tu mentalidad, qué es lo que te detiene. ¿Cómo empieza la buena salud mental? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, vamos a comenzar por eso, el concepto de salud mental, y lo voy a leer, se define como un estado de bienestar en el cual se es consciente de sus propias capacidades, se puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. Ese es el concepto que nos da la Organización Mundial de la Salud. Imagínense cómo sería un hogar con salud mental, cómo serían las calles con salud mental, cómo sería ese tráfico, cómo sería el ambiente en el trabajo. Salud mental es un estado de bienestar que te permite desarrollarte en todos los ámbitos de tu vida. Y de acuerdo a toda esa experiencia que usted ha acumulado hasta el momento, si se puede hacer un breve diagnóstico a nivel de país, ¿cómo andamos nosotros en salud mental? Bueno, por ejemplo, he atendido a cientos de personas a través de un contacto individual, ya sea presencial o virtual, y he encontrado un 95% de personas con baja autoestima. Y además, por ello, desmotivadas, sin confianza en sí mismas, sobre todo son mujeres. De ese 95%, la mayoría son mujeres con baja autoestima. Y esto que lleva a proyectar también respuestas violentas, respuestas de desgano, de desmotivación, de simplemente pensar que no se es capaz de hacer tal o cual cosa. ¿Y cuáles serían los factores de riesgo que afectan el equilibrio de una salud mental? Los factores de riesgo, bueno, nosotros vivimos en un país con amplios factores de riesgo. Por ejemplo, la propia violencia en la que el país ha estado sumergida desde hace muchísimos años, desde el siglo pasado, puede decirse. Y son
aspectos también sociales, pero históricos, antropológicos. Luego podemos decir la falta de oportunidades, pero creo que uno de los factores más importantes es la falta de conocimiento. Es la falta de conocimiento sobre qué es esta salud mental, falta de introspección, porque todos estamos sujetos a alienación. Entonces, cuando hay un rompimiento entre tu parte física y tu espiritualidad, empiezas a llenarla de teléfono, juegos, videojuegos, consumismo en general. La Organización Mundial de la Salud registra anualmente 800.000 suicidios en todo el mundo, de los cuales el 90% adolecen de una enfermedad mental. Sí, también estaba leyendo que la Organización Mundial de la Salud explica que la mayoría de casos de suicidio se da por depresión, a causa de depresión. Yo, cuando estuve en depresión, claro que tuve pensamientos de suicidio, por supuesto. Y cuando se comienzan los medicamentos, estos pensamientos confluyen con más fuerza. Según la Organización Mundial de la Salud, también en El Salvador únicamente se invierte el 1.1% de su presupuesto al rubro de la salud mental. Esto pues tiene también incidencia en el estado de la salud de la nación, que usted ya lo mencionaba. Claro que sí, la salud de las familias, de las comunidades. Creo que un aumento en este porcentaje hacia la salud mental haría un cambio. No todas las personas están en disposición o listas a conocerse, a tener una introspección, a ver hacia adentro qué es lo que le está bloqueando emocionalmente. ¿Por qué? Porque esa introspección es dolorosa, pero el Estado podría ayudar desde las comunidades y con jornadas de salud mental. Y no solamente dada la conmemoración de la semana o del Día de la Salud Mental, sino que deberían ser programas periódicos. En esto también tiene que ver el autocuido, no solo dejárselo al sistema de salud pública, buscar ayuda, sino que también está a nivel personal, que podemos hacer de acuerdo a su experiencia, cada uno de nosotros, cómo podemos contribuir a nuestra salud mental. Cuando a una persona se le invita a un taller o se le dice, mire, vamos a hablar sobre el dolor, vamos a hacer un taller del dolor al amor, un taller sobre el perdón, un taller sobre el manejo de emociones, y tú le dices que vale $25 y tú le dices que vale 40, de verdad las prioridades de cada persona son bien variables. Yo recuerdo que el mapa de pobreza de Naciones Unidas decía que una persona prefería gastar en su saldo de teléfono o en un buen teléfono que en un cilindro de gas. Y así es con la salud mental. Es cierto de que todos tenemos bloqueos emocionales, todos tenemos cargas desde la infancia, porque todo esto se va creando, todos estos bloqueos y todas estas creencias que te limitan se van creando desde los 0 a los 7 años. Nadie era consciente. Y yo tengo clientas que sí han tenido la disposición de salir de su depresión, de su ansiedad, de insomnio, superar incluso violaciones sexuales. Y llegan y dicen, sí, quiero salir de acá. Y cuando vemos el caso, tiene su origen en la infancia. Entonces creo que es un asunto de concienciación de la población, de la gente en general, de que invertir en su salud mental es fundamental y es una responsabilidad de cada uno. Yo hago mucho énfasis cuando estoy enseñando que es responsabilidad principalmente individual. El Estado, claro que puede contribuir, pero es decisión de cada quien salir de ese bloqueo, de esa situación. Lo que pasa es que estamos muy alienados y poco vemos hacia adentro. Y de acuerdo a la atención que usted proporciona en salud mental, su experiencia que tiene con su clínica, el porcentaje más afectado son mujeres, son hombres, y las edades también en las que se ven perjudicados.
Hemos atendido niños que estaban teniendo carga por causa de abandono de sus padres, de su padre. Y esto no le permitía tener esa chispa de vida y esa alegría en sus colegios, por ejemplo. Entonces empezaba a proyectarse como el amargado, el que se aislaba, y los padres lo tildaban como bullying, pero no era bullying. El niño tenía una carga por el abandono de su padre o por la pérdida de su padre se fue del país. Hemos tratado niños entre 11 y 16 años, niños y niñas, pero la mayoría de personas que se acercan a recibir ayuda son mujeres. Claro que hemos tenido hombres, pero por eso no le puedo hacer un parámetro o un indicador sobre cómo es la afectación. Yo creo que todos tenemos afectaciones, pero las mujeres son más abiertas a recibir ayuda. ¿Y a qué se debe que el sector de las mujeres es más afectado? Yo creo que por la parte más emotiva, porque las mujeres somos más emotivas, demostramos más nuestros sentimientos en términos generales, culturales, y aún así, fíjese que cuando hago talleres, la gente se avergüenza de decir que va a ir al taller, ya sea hombres o mujeres, se avergüenzan de dar un paso, de reconocer que algo les duele y que quieren salir de ahí. Cuando por el contrario debería de ser bien visto y bien asumido por las personas que están dando ese paso, ¿no? Ahora, igual, esto es en el tratamiento profesional, el psicológico, a través de su clínica, pero ¿y los medios qué papel jugamos también en el abordar este tipo de temas? El medio de comunicación ahora y desde hace muchos años se ha enfocado en la violencia, en algunos temas que son realmente, que suceden, pero que realmente son negativos. El medio de comunicación puede tener jornadas o espacios como este, informativos, en donde las personas puedan tener acceso al conocimiento. Por ejemplo, ¿qué es una mentalidad? ¿Cómo es una mentalidad de éxito? Con testimonios de superación. O sea, porque la gente muchas veces se queda hundida y dice, no, yo no puedo salir de esto. Y también un poco más de información sobre cómo prevenir, por ejemplo, el suicidio. Cómo ayudar a una persona que se encuentra en depresión y ansiedad. O a un adicto, a una adicta. Entonces, su rol fundamental es influencia social, pero para el bien, generando conocimiento. Hay que estar consciente entonces de lo que pasa en nuestra mente y qué podemos hacer para hacernos esa autoevaluación. Fíjese que observarse. En Supérate Crece, por ejemplo, nosotros generamos algunos videos en donde le vamos haciendo ejercicios a las personas. Esto no es una clínica, lo que nosotros hacemos no es psicoterapia, es simplemente asesoría a partir de nuestro propio testimonio de superación, con herramientas, obviamente, de autoayuda basadas en la programación neurolingüística. Y uno de los ejercicios principales es detenerte a pensar, detenerte a ver qué es lo que estás pensando. Existe el ejercicio de reloj, por ejemplo, en donde hay un reto de detener el reloj cada 5 minutos. Y cada 5 minutos que suena la alarma, escribe qué es lo que estabas pensando. Te vas a dar cuenta que tus pensamientos no eran una lumbrera, no eran algo positivo. Seguramente estabas pensando en tu deuda, en el problema de tu hijo, en la enfermedad de tu padre, de tu madre, en el almuerzo, no sé, en 20 cosas, aunque estés en tu trabajo. Ahorita mismo que yo estoy hablando, seguramente todos están pensando otras cosas. Entonces, el ejercicio de reloj te detiene, escribes, y cuando escribes, te das cuenta, deuda con el banco, ajá, problema, me siento triste. Entonces estás dándole vuelta al mismo pensamiento. La idea es que vayamos cortando esos patrones de pensamiento negativos. Y eso es lo que nosotros te ofrecemos a través de nuestra plataforma virtual. Okay, bueno, muchas gracias, licenciada, por acompañarnos en esta entrevista. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos.
Los invitamos a que sigan con más del programa Miradas.